Hemos terminado nuestro estudio de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Pero vamos a seguir con el tema de la oración. La oración es uno de los temas principales en el Evangelio de Lucas. Él escribe mucho sobre la oración. El tema de la oración aparece 28 veces en el Evangelio de Lucas. Y 23 de estas veces se relacionan directamente con Jesús. Jesús fue un hombre de oración. Como hemos notado, hay muchos ejemplos de hombres y mujeres de oración en el Antiguo Testamento. Pero como en todas las cosas, Jesús trae un nuevo elemento o una nueva luz sobre el tema de la oración. Porque como hemos notado, Jesús siempre oraba a su Padre. Él no oraba al Dios Todopoderoso, como vemos en el Antiguo Testamento, sino él oraba, y por supuesto hablaba, directamente con su Padre. Vamos a notar en el Salmo 109, verso 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Aquí de nuevo vemos como el salmista dependía de la oración. Hemos considerado algunas de sus peticiones individuales, pero notamos aquí como él tenía la costumbre de orar. Jesús, por primera vez, ora en Lucas capítulo 8. Vamos a ir notando algunas de esas referencias en cuanto de Jesús y la oración. La primera vez en Lucas que tenemos registrado una oración de Jesús está en el capítulo 3, el verso 21. Aunque no tenemos las palabras, o sea que no tenemos las palabras que él oró en esta ocasión, la palabra dice claramente que él oraba. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Lucas es el único que así nos dice que Jesús oró cuando él fue bautizado. Ciertamente cuando él salió del agua, él estaba ya orando a su Padre. Así que Jesús pone ejemplo desde el principio de su ministerio. Ese día de su bautismo indica el comienzo de su ministerio, porque en el próximo capítulo vemos que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, y volvió de aquel lugar poderosamente predicando el Evangelio. Y así él comienza con oración. Hay varias referencias también, especialmente en Lucas, de Jesús yendo aparte al desierto para orar a solas. Si recordamos las palabras de Jesucristo y también su referencia a los fariseos, ellos tenían la costumbre de orar públicamente. No sabemos si ellos oraron en privado, pero Jesús sí. Jesús se acostumbraba a salir aparte al desierto para orar a solas. Lucas 5, versos 10 y 6. Dice de Jesús, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso él hacía como una costumbre, como un hábito. La declaración aquí no es de una cierta ocasión, sino simplemente hablando de su costumbre. Se acostumbraba a apartarse a lugares desiertos para orar.
Ahora ciertamente nosotros tal vez no podemos hacer así, ni tampoco es necesario. No es necesario buscar un desierto en que orar, pero sí debemos formar el hábito de orar aparte. Gracias a Dios por las oportunidades que tenemos de orar públicamente, de congregarnos en un lugar, de un culto, en una iglesia o con un grupo, y así orar conjunto, hablar públicamente. Pero también debemos seguir el ejemplo de Jesús y tener nuestro tiempo aparte. Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Se fue a un monte. Nosotros buscamos siempre las comodidades. Bueno, vamos a orar si tenemos un lugar cómodo en que orar. Jesús dice que se fue a un monte a orar. Y eso no tenía que haber sido muy cómodo. Y nos cuenta que Él pasó la noche orando. No sabemos si indica literalmente toda la noche sin cesar, o que si simplemente estaba en la actitud de oración toda la noche. Puede ser una de las dos cosas, sí. Él podía haber pasado 6, 8, tal vez 10 horas orando. Parece mucho para nosotros, pero no es imposible. Si oramos en el poder del Espíritu Santo, Él nos va a dar la fuerza si tengamos necesidad. Y así vemos que Él se apartó. Otra referencia, Lucas 9, verso 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Vemos otra vez que Él estaba orando aparte. En este caso, tenía con Él a sus discípulos. No era siempre así, pero vemos que de cuando en cuando Jesús llevó a sus discípulos. Hemos notado ya, en referencia a la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, Él les dio un ejemplo diario. Ellos le vieron, le escucharon orando todos los días. Esa fue esa es la mejor forma de aprender a orar. Hay libros y libros y tal vez miles de libros escritos sobre la oración. Pero la única forma de aprender a orar es orar. La única forma de aprender a orar es orando. Que el Señor ponga en nuestro corazón más deseo para seguir las pisadas de nuestro Señor, orando siempre.